Adriana. Buenas tardes a todos jóvenes y iniciamos. Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el monitoreo de la salud individual y en las poblaciones. Recuerdan que ya de alguna manera siempre hemos manejado, e incluso no en este semestre, sino en su semestre anterior, hemos manejado que cuando hablamos de epidemiología tenemos que considerar el grupo, el hato, la parvada, la piara, el rebaño, todos los animales en conjunto. Recuérdenlo. Es independiente de que tengamos que hacer pruebas o que en un dado momento tendremos que dirigir nuestra atención hacia individuos en lo particular, que obviamente debe de aplicar, pero tenemos que estar pensando en la población, en lo general, ¿de acuerdo? Bien. En esta ocasión vamos a retomar un poquito de lo que es la vigilancia epidemiológica, puesto que de ella emanan la planeación para un buen desarrollo y una evaluación y desde luego la realización de los diferentes programas sanitarios. Tenemos que tomar en cuenta cuando en un momento dado se considera como un programa sanitario una cierta campaña, un cierto operativo, y cuando aplica porque se lo establezca la norma como enfermedad de campaña. Tiene sus diferencias, ahorita vamos a ver más o menos en qué consisten. Siempre las enfermedades de campaña van a estar manifestadas o publicadas o difundidas mediante las normas oficiales mexicanas que tienen el carácter de que aplican para todo el territorio nacional. Y bueno, estas independientemente que nos den a conocer o que nos hablen de cuáles son las partes operativas que se tengan que manejar a nivel preventivo, a nivel de control, a nivel de erradicación y a nivel de libre, de estatus libre, siempre pensando en los estatus sanitarios que puedan prevalecer en áreas, zonas, regiones, municipios, incluso países. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pues para efecto de que se establezca un eficiente programa sanitario o una actividad dirigida a la sanidad, a la salud de los animales, primeramente se tiene que generar una información. Y la información básica, bueno, pues es la densidad de la especie que se esté produciendo o de las especies que se estén produciendo en determinada área, zona, región, municipio, país, etcétera. Esto va a ser independiente de los estatus o de los sistemas de tecnificación que se puedan implementar. Estos, independientemente de esto, es primeramente concentrar o identificar en dónde son las zonas más confinadas, las zonas más altamente inventariadas para la producción de los animales. Posteriormente se aplican modelos. Obviamente, volvemos a lo mismo, considerando la especie o las diferentes especies, se aplican modelos porque también tiene que verificarse el entorno, en la ecología, en el nicho en donde estén establecidas estas diferentes unidades de producción. Es muy importante también considerar los factores ambientales. Se hace una planeación de las estrategias en el sentido de qué tan factible puede ser implementarla, hasta dónde puede repercutir, cuál va a ser la finalidad de esta, cómo se va a llevar a cabo. Todos esos aspectos se tienen que evaluar previamente porque también tenemos que aterrizar con anticipación cuáles son las variantes o las variables que vamos a analizar, a cuantificar, a tomar con la intención de no perdernos en la información, de no desgastar mano de obra, de no desgastar tiempo, no invertirle dinero de más. Siempre va a ser importante que previo hagamos una planeación para determinar el alcance que pueda, al cual podemos dimensionar nuestro programa o nuestro proyecto. Perdón, en cualquier momento que tengan alguna duda pueden interrumpirme, no tengo ningún problema, ¿eh? Se hacen unos estudios de factibilidad en dado momento para ver si es factible el implementar una parte operativa, un programa, proyecto, obviamente dirigido a los animales, con la intención también de ver qué tanto se le puede administrar, qué tanto se le puede dedicar, pensando principalmente en la cuestión económica. Muchos programas, muchos proyectos, muchas partes operativas, para efecto de realizarlas con una menor inversión o la menor inversión posible,
Las autoridades, tanto estatales como federales, destinan a médicos veterinarios que ya se desempeñan en estas instituciones o dependencias y que de alguna manera le asignan otro trabajo más o otra actividad más. Sí se llega a contratar a médicos ya titulados, incluso la verdad, pues ya con cédula también, porque se requiere que también se aprueben, se autoricen, se certifiquen en ciertas áreas, pues para efecto de estar realizando las actividades de mejor forma con calidad. Acuérdense de las palabras, buenas prácticas de producción, buenas prácticas de manufactura, bienestar animal y los excelentes procedimientos. Siempre eso tienen que familiarizarse ustedes con ellos. Posterior a esto se toman decisiones de decir, bueno, ok, tenemos apoyo del gobierno federal, tenemos apoyo de los productores, tenemos apoyo del gobierno estatal, adelante, podemos arrancar una campaña, un proyecto o un programa. Entonces ya se da la decisión y se inicia. Una vez que se autoriza, tiene que publicarse también en el Diario Oficial de la Federación y se inician las actividades y se delimita, se dimensiona hasta dónde, qué alcance va a tener ese programa, ese proyecto o esa planeación que se haya autorizado. Se estructura el mismo programa porque, bueno, tiene que haber partes, no solamente se desempeñan médicos veterinarios en esto, se desempeñan también ingenieros, se desempeñan abogados porque hay aspectos legales también. Es una organización de tipo multidisciplinar en donde independientemente de que la figura o la batuta la pueda llevar la figura del médico veterinario, tiene que tener el apoyo de otras licenciaturas, de otras participaciones. Y bueno, se termina la elaboración del programa y prácticamente se evalúan los resultados. ¿Qué tantas unidades de producción se abarcaron? ¿Qué tantas se monitorearon? ¿Qué tantas se descartaron? ¿Qué tantas pueden ostentar una certificación como compartimentalización, como libres de las enfermedades de campaña? Ojo, siempre que los estatus les hablen de prevención, control, erradicación o libre, básicamente van dirigidos única y exclusivamente a las enfermedades de campaña, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver en esta pequeña charla lo referente a las campañas principales en cuanto si contemplamos a los bovinos, bueno, pues ya sabemos que son 4. Es la contra la garrapata, bófilus, con la rabia paralítica o de Riengue, la brucelosis y la tuberculosis. ¿Sí? En la cuestión de las aves, estamos hablando de influenza aviar, en todos sus serotipos, el H5N2, que ya tenemos desde 1994 aquí en el territorio nacional, y el H7N3, que recién nos ocasionó una contingencia en el mes de junio del 2012. Dentro de las aves también se considera lo que es Newcastle y la salmonelosis aviar, independientemente desde que el mes de junio del 2016 prácticamente oficialmente estamos libres de estas enfermedades, les soy sincero, las podemos ver aún principalmente en aves de combate, ahí con los galleros, podemos ver problemas de Newcastle y me atrevo a decir que por ahí podemos ver también problemas de Newcastle en alguna que otra unidad de producción, entiéndase granja de pollo de engorda. Pero bueno, oficialmente ya tenemos ese estatus. En la cuestión de los cerdos, pues también las campañas que eran más imperiantes y las que se estaban manejando con cierta frecuencia eran la enfermedad de Bieski y la de fiebre porcina clásica. Estas también, ya el país está diagnosticado como libre de la presencia de estas dos enfermedades. Y bueno, en aquellos entonces les hablo del 87, 88, algunos de ustedes a lo mejor todavía no nacían, pero sus padres les podrán contar que se presentaron algunos brotes en la zona de La Piedad, Santana Pacueco y Degollado, que es un triángulo altamente productor de cerdos que confluyen la parte de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Se presentaron algunos brotes, les hablo desde el 87, 88, y bueno, pues desencadenó en que se tuvieron que realizar despoblaciones, se tuvo que realizar el sacrificio de los animales que se detectaban como reactores positivos
simple y sencillamente porque ya la campaña venía avanzando y a esas alturas ya no podía existir o ya no se permitía que existieran animales reactores positivos, ya fuera por el virus de campo o también incluso por la aplicación de la vacuna, que en aquellos entonces era la PAP 250, la eficiente vacuna PAP 250. Bien, vamos a iniciar con los bovinos y lo que confiere a la garrapata. Esta, bueno, provoca disminución en la producción, obviamente, de carne y leche, transmite la babesiosis bovina y la anaplasmosis. Puede repercutir en la economía de la ganadería, pero considerablemente, ¿sí? Incluso estos problemas, Estados Unidos tuvo fuertes gastos, fuertes inversiones durante mucho tiempo, porque simple y sencillamente descartaban qué era lo que les estaba originando el problema. Ellos simple y sencillamente cuando veían animales enfermos, pues los atendían, sí los atendían, les aplicaban sus medicamentos, sus tratamientos, pero iban como quien dice atrás de la enfermedad, atrás de la enfermedad. Y cuando detectan a esta garrapata, que era lo que estaba ocasionando el problema, el vector de tipo biológico, bueno, inician todas las actividades para erradicar a la garrapata y es cuando logran controlar el problema en Estados Unidos, a pesar de que duraron muchos años invirtiéndole, gastándole y conviviendo con la enfermedad mucho tiempo. No quiere cambiarla de... Ah, ok. Estrategias de control, bueno, se realizan capacitaciones, impartición de cursos y pláticas a nivel de médicos veterinarios, a nivel de personal que tiene contacto o que está vinculado con la cuestión agropecuaria y también al público en general. Recuerden que muchas de las informaciones se emiten gracias a los boletines, a los trípticos, a la información que se está generando en los diferentes dependencias de gobierno, federales, estatales. De alguna manera, siempre que lleguen a hacer alguna consulta, algún trámite, lo que quieran, si ven los folletos, los trípticos, los formatos, pueden tomarlos, son gratuitos. Y de ahí se evidencia o les informan constantemente a toda la gente cómo están los diferentes estatus sanitarios en el país o si fuera el caso de que se hubiera presentado alguna infección o enfermedad de atención inmediata. Los monitoreos se hacen a través de la evaluación del número de garrapatas, su envío para identificación taxonómica. Es importante, nosotros muchas veces en campo difícilmente podemos detectar o diferenciar una garrapata que nos pueda propiciar o predisponer a enfermedades como la babesia, la anaplasmosis, pero aquí lo ideal va a ser que tengamos en la medida de lo posible esas mismas garrapatas y las enviemos al laboratorio para descartar o confirmar si se tratara de esta, y esto nos va a ayudar a ser más certeros en nuestros diagnósticos. Y desde luego, pues también en la medida de que nosotros seamos más eficientes y más certeros, pues vamos a ayudar a las campañas para que se erradiquen en el menor tiempo posible. La vigilancia epidemiológica, esa es permanente para esta y para todas las enfermedades y se debe de cumplir con ciertos requisitos para sustentar, demostrar y confirmar de que estamos realizando una eficiente vigilancia epidemiológica. Esta tiene que llevarse a cabo en todo el territorio nacional, independientemente de cómo sea el estatus sanitario, si está en fase de prevención, en control, en erradicación o en libre. Tenemos que justificar mediante acciones, actividades, una excelente vigilancia epidemiológica permanente. La supervisión de los baños en línea, en los baños garrapaticidas y las mismas estaciones cuarentenarias, han de saber que en todos y cada uno de los puntos de inspección que están a cargo de los comités estatales de fomento y protección pecuaria, bien, pues ellas cuentan con un baño garrapaticida, el cual deben de hacer uso en dado caso de que en una movilización detecten, así lleven 20 animales y solamente en uno detecten una sola garrapata, deben de bajar a todos los animales y pasarlos por el baño garrapaticida, emitirles una constancia de que pasaron. Perdón, se oyó el eco, creo. Emitirles una constancia que garantiza que pasaron por ese baño garrapaticida. Los animales deben de dejarse un tiempo
en lo que se estilan, en lo que se secan, para garantizar, asegurarse de que se desprendieron las garrapatas y adelante, se les puede permitir continuar con su trayecto. Obviamente se les hace un cobro porque por cada individuo que pasa por este baño tiene un costo. Creo que ahorita es de 12 pesos, si mal no recuerdo. La campaña, bueno, al 2019, este es el estatus que estaba prevaleciendo en ese entonces. Nosotros de alguna manera nos encontramos en fase de control. El estado de Jalisco está diferenciado también, está tipificado en colores, en zonas, dependiendo la mayor incidencia o la mayor presentación de esta, y van por lo regular a la par de las campañas de brucela y tuberculosis también. Ustedes pueden acudir a los diferentes puntos de inspección que se encuentran aquí en el estado de Jalisco y podrán detectar un mapa del estado de Jalisco que está subdividido y especificado qué tipo de enfermedad o que de acuerdo a la campaña se puede encontrar en control o en escasa prevalencia o, por qué no decirlo, en libre. Tal vez la zona norte pueda ser de las zonas que estén más o menores expuestas, simple y sencillamente, no porque, digamos, no porque acá se estén llevando las actividades de mejor manera que en el resto del estado, no. Acuérdense, también va a depender de los inventarios ganaderos, de la incidencia de la especie que pueda estar en las diferentes zonas del territorio nacional. La rabia paralítica, esta es otra de las enfermedades de campaña que se están manejando actualmente en bovinos. Esta, bueno, es transmitida por el murciélago hematófago, el Desmodus rotundus, y esta simple y sencillamente se debe de actuar ante la menor, perdón. Esta se actúa ante los reportes de mordedura en ganado. Cualquier mordedura, herida, principalmente que se llegue a presentar en el dorso del animalito o incluso también se llega a presentar en las tetas de las cerdas, es motivo para que la reportemos porque es muy posible, muy factible que este vampiro, este murciélago hematófago, por ahí ande rondando, ¿sí? Y debe atenderse de inmediato. Incluso las campañas que se llevan a cabo para la erradicación o la eliminación de este animalito, de este murciélago, son pues hasta cierto punto drásticas porque primeramente, bueno, todo surge a partir de un reporte de que hay mordeduras en el ganado. Inmediatamente se dirigen personal capacitado oficial, por lo regular es por parte del Comité Estatal de Fomento, Protección Pecuaria. Detectan esas colonias, esos nichos en donde existen las colonias de estos murciélagos y una vez que las detectan, también detectan cuáles son las posibles vías de entrada y salida a esos nichos, a esas cuevas, a esos cascos de hacienda, a esos huecos de árboles o entre montañas, dependiendo donde las localicen. Tratan de controlar, taponear las mayores vías de entrada y salida y solamente dejan libre una. En esa una colocan una malla muy delgada, muy fina, pero que esta va a servir para capturar a los mismos murciélagos al momento de que salen y se les motiva a salir introduciendo humo. Se introducen unas sustancias que gasifican inmediatamente y eso propicia que el murciélago salga o intente salir de ese nicho. Y bueno, al momento de salir se van a capturar un buen número de animalitos. En estos animalitos, si se detecta uno solo que es hematófago de este tipo, es uno, basta con uno para que se intente erradicar, eliminar, sacrificar todos los animalitos, todos los murciélagos que estén conviviendo en esa colonia. Porque en esa misma colonia suelen convivir hematófagos, suelen convivir los que se alimentan de insectos y suelen convivir los que se alimentan de frutas. Entonces, desafortunadamente, tienen que eliminarse todos estos con la intención de garantizar de que se eliminaron los hematófagos. Y bueno, estos una vez que son capturados no se matan, se les coloca se confirman, se analizan, se confirma que son hematófagos y a todos los que se capturaron se les coloca un gel en el dorso por comercialmente guanfirina y se les vuelve a soltar en esos mismos nichos en donde se capturaron. Entonces ellos van a regresar a su colonia
y en cuanto regresan a su colonia, el resto de los murciélagos les va a empezar a dar un languetazo a ese gel que se les colocó en el dorso y es suficiente para que los mate y los desintegre. Es un químico muy fuerte. Pero bueno, a pesar de que se tienen que sacrificar otras variedades de murciélagos, eso es lo más recomendable para eliminar a los hematófagos. Actualmente, esta es la condición que prevalece a nivel de territorio nacional respecto a la enfermedad o a la reportes de riengue, de rabia paralítica. Si se fijan, prácticamente los estados del centro, estados del norte, prácticamente están libres de este problema.